This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de nuestro nuevo ciclo de video podcast que hacemos junto a Fundación Colunga acá en CNN Chile Radio Podcast. En Chile hay personas que ponen sentido de urgencia a los dolores, a las deudas de nuestro país, y el bienestar de la niñez es uno de ellos. Hay un grupo de líderes que buscan transformar realidades, construir comunidades y escribir ni más ni menos que el futuro de Chile desde la causa que abrazan. Voces que Impactan es un ciclo de entrevistas que te invita a conocer las historias de quienes lideran el cambio social en Chile hoy. Cada episodio una conversación íntima con protagonistas de la red de impacto de Fundación Colunga, en que puedes descubrir cómo se forja el liderazgo auténtico cuando está movido por un propósito, como la innovación y la acción colectiva también pueden generar transformación, y cómo una idea comprometida con el bien común puede generar incidencia y transformar vidas. Porque el verdadero liderazgo no se trata de títulos ni cargos, se trata de movilizar los cambios. Voces que Impactan impulsa Fundación Colunga aquí en CNN Chile Radio Podcast. Y saludamos esta vez a Mario Pavón, que es gerente general del Fondo Esperanza. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Cuéntanos, ¿en qué consiste el quehacer de Fondo Esperanza, que más o menos es un modelo de crédito a microemprendedores desde de sector vulnerables, con esta idea como de la banca barrial? Bancas comunales. Bancas sí. comunales. Fondo Esperanza es una entidad que nace del Hogar de Cristo hace ya más de 20 años. ¿Y qué es lo que y hoy día los dueños son de Fundación Hogar de Cristo y la Fundación Microfinanzas BBVA, así que está en España? ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros apoyamos a pequeños emprendedores que tienen poco acceso o escaso acceso al sistema financiero tradicional, ¿sí? Y los apoyamos con un servicio con productos microfinancieros donde hay microcrédito, pero además les damos acompañamiento, capacitación y potenciamos la red entre ellos, ¿sí? Eso es como a grandes rasgos, y lo hacemos a través de un modelo que se llama bancos comunales, que son grupos de en promedio 22 emprendedores, vecinos, donde cada uno recibe un microcrédito de parte de Fondo Esperanza y se coavalan en el compromiso de pago, ¿sí? Y desde ahí, a través de ese banco comunal es que se entrega todo el servicio de Fondo Esperanza. Hoy día son más de 140.000 emprendedores, principalmente mujeres, que participan de Fondo Esperanza desde Arica hasta Coyhaique. El impacto que puede tener eso, Sí. o sea, impresionante. O sea que aquí la confianza es una cuestión central en una sociedad que tiene como rasgo bien marcado la desconfianza, ¿cierto? ¿Qué reflexión puedes hacer de eso? O sea, nosotros cuando empezamos Fondo Esperanza, de hecho todo el mundo, muchas personas nos decían que estaba destinado al fracaso, ¿sí? Porque es un modelo que se basa efectivamente en la confianza. Cuando son coavales, lo que están haciendo es confiar en los vecinos para poder acceder a un microcrédito. Y en todos los estudios dicen Chile, poca confianza, etcétera. Pero nosotros nos dimos cuenta, o sea, en los territorios, en las personas, o sea, la confianza existe. ¿Sí? Lo que hace es que es una confianza que hay que trabajar. Y nosotros lo que vemos en el día a día es un Chile que no se muestra mucho, donde a veces vende mucho más la desconfianza que la confianza, a veces vende mucho más entonces el hacer el mal que el hacer el bien. Y nosotros lo que vemos es que existe un país bien potente donde las personas confían unas a otras y se apoyan y donde se apoyan más que nosotros. Efectivamente son negocios los que trabajan, pero más que apoyar el negocio, lo que están haciendo ahí es apoyar a la persona que hay detrás. O sea, decir, oye, yo confío en la señora María, que la conozco hace 15 años, su negocio puede ser más grande, puede ser más chico, pero yo sé que ella es responsable. Así que si a ella le va mal, yo la voy a apoyar para que le vaya bien. Y no solamente, lo que hay muchas veces es un acto de coavalidad, que firman un pagaré, efectivamente firman un pagaré donde dice yo recibo, no sé, 300.000 pesos de parte de Fondo Esperanza y soy coaval de estas otras 22 personas que forman de mi grupo. Uh-huh. ¿Sí? Donde dice, si la persona le va mal, soy coaval, le pago su crédito. Correcto. Pero lo que hay detrás de eso es decir, si la persona le va mal, porque yo la conozco, va a ser probablemente porque tiene un problema. ¿Cómo nos hacemos cargo de ese problema? Entonces, finalmente... No porque me haya traicionado, estafado, yo no la conocía lo suficiente. No, por ejemplo, no puedo pagar porque se me enfermó la hija. Mi hija es cuidadora, puede ir a cuidar a su hija, vaya a trabajar. No puedo pagar
no sé, cosas, se me quemó la casa. No solamente te pago el crédito, y eso pasa, sino que finalmente hacemos rifa entre los vecinos y terminamos pagando el crédito, pero además terminamos pagando la casa de nuevo. Entonces lo que permite es que los emprendedores no solamente salgan adelante desde el punto de vista de la cuota, sino que salgan adelante desde el punto de vista del problema. Porque lo que hay generalmente es que en los emprendimientos como esos son sectores vulnerados, existe mucha vulnerabilidad, y no es que sean malos pagadores, ¿sí? Lo que pasa es que se ven afectos a choques externos que hay un pago que no pueden hacerse cargo, dos pagos que no pueden hacerse cargo. No tienen cómo flotar. Pero acá hay un grupo de 22 personas que finalmente terminan siendo muchas veces la seguridad social que no tienen. O sea, la gran mayoría son informales o están transitando hacia la formalidad con escasa seguridad social, y ese grupo es su seguridad social que les permite hacerse cargo de los problemas puntuales que van teniendo en el tiempo. Y si esa confianza está entre las personas, ¿la desconfianza es hacia dónde? ¿Es como entre grupos sociales? ¿Cómo lo ves? Y si es así, ¿cómo se resuelve ese nudo crítico? O sea, yo creo que es bien complejo hablar de confianza, pero hay distintos elementos que hacen que las personas confíen una a otra. Y uno de esos elementos tiene que, o sea, cuando yo veo el historial de cumplimiento del otro, también eso permite que yo confíe en el otro. Como la evidencia, porque ¿no? yo puedo ser súper honesto, ¿sí? Pero claro, si constantemente fallo porque siempre tengo un problema, siempre me pasa algo, la próxima vez que le pido un favor, no sé. Claro. Tiene que ver con ser honesto. Entonces, el historial de cumplimiento es fundamental. Entonces, y lo que muchas veces pasa es que el historial de cumplimiento, y esto es más como reflexión país, a nivel país muchas veces el historial de cumplimiento es bajo. Entonces, y eso muchas veces genera que las personas desconfíen. Si uno ve las competencias a nivel, muchas veces a nivel de la política, las competencias, son personas competentes, muchos son honestos, o sea, la gran mayoría son personas honestas, la gran mayoría son personas competentes, pero muchas veces ese historial de cumplimiento va fallando. Entonces, ¿cómo vamos trabajando ese historial de cumplimiento? Es crítico para que las personas vayan confiando más, pero son personas que en la medida que se va cumpliendo, van confiando. Y muchas veces confían en el sistema, pero confían en sistemas locales. Y cuando están más lejos, y también cuesta a veces, cuando no conozco a alguien, también cuesta más confiar. Entonces ahí también cuesta mucho más ir generando esas confianzas. Pero si bien hay confianzas entre vecinos, a veces cuesta mucho más confiar efectivamente en el sistema, porque además que es un sistema, sobre todo en sectores de mayor pobreza, que constantemente les ha fallado. Entonces cuando ese cumplimiento falla, dicen, no, ahora sí. Dicen, no, ya me ha fallado 4 o 5 veces. Claro. Ya ni voy. Oye, tú has dicho, Mario, que en Chile hay una riqueza enorme de la que no se habla. ¿No puedes dar ejemplos concretos? Porque entiendo que ustedes incluso trabajan con personas que están en cárceles. O sea, nosotros teníamos un programa hasta antes de la pandemia, teníamos un programa en distintos centros penitenciarios. Tuvimos que cerrarlo por la pandemia, dadas las restricciones de la pandemia, y el año pasado lo abrimos nuevamente. Y efectivamente, o sea, tanto en ese programa como en otros hay casos notables. O sea, nosotros tenemos casos, por ejemplo, de emprendedores que han participado de centros penitenciarios, salen de la cárcel, quedan en libertad, y después cuando quedan en libertad quieren buscar trabajo. No encuentro trabajo. Quiero pedir un crédito porque soy mueblista, quiero pedir un crédito. 10 años en la cárcel. Probablemente la posibilidad de acceder a un crédito es muy compleja. Y hay grupos de estos bancos comunales que han sido coavales de esa persona que viene saliendo de la cárcel. Entonces, finalmente ahí no es Fondo Esperanza quien confía en esa persona. O sea, Fondo Esperanza pone la metodología, pone todo un sistema, pero hay 22 vecinos que confían en una persona que venía saliendo de la cárcel. Y eso es muy potente. O sea, eso genera, finalmente, habla también de un país decir, oye, gracias Fondo Esperanza. No es gracias Fondo Esperanza. Es gracias, nosotros ponemos un modelo, ponemos la gente, pero hay 22 personas que están confiando en esa persona que viene saliendo de la cárcel. Y eso también habla de un país que está dispuesto a creer, dispuesto a confiar en los otros, y que cuesta verlo, ¿sí? Y ahí, con ejemplos como ese, no sé, hay incendios que paran la casa, no sé, para la pandemia, para las distintas catástrofes que hay, cómo organizan ollas comunes y atienden a todos los barrios. Es difícil contarlo, pero cuando uno lo ve y está ahí en el terreno, uno dice, chuta, o sea, realmente ocurre. Sí, es bien impresionante. Mario, tú fuiste parte del programa de liderazgo para el siglo XXI de Harvard, como parte de la comunidad de liderazgo Colunga. ¿Qué valor crees tú que tiene formar una red, de liderazgos sociales, especialmente cuando se habla de los liderazgos locales?
O sea, yo creo que la red, por un lado está, yo creo que hay un valor y tiene que ver también cuando hablaba, es fundamental para poder generar redes, también generar confianzas en la red, porque muchas veces se generan redes y las personas o se conocen poco, no hay. Entonces acá lo primero hay una red donde se generan vínculos entre las distintas personas que participan. Como un grupo de profesionales. Entonces finalmente eso ya da un puntapié inicial para poder ir generando, para que entre la red poder confiar de mejor manera. Otro factor, también ahí hablábamos antes hablábamos de la confianza. Otro factor muy importante para poder generar confianza son las competencias. Yo confío en alguien en la medida que es competente para ese ámbito, ¿sí? Yo puedo ser muy honesto, tener un historial de cumplimiento alto, pero hay ámbitos en que yo sé que la gente no confía en mí. Y hay otros en los que sí confía. Entonces, desde el punto de vista del liderazgo, es fundamental también para que las personas confíen en los líderes, ir formando competencias, porque no he llegado a que, mira, esto con la práctica basta. No solamente con la práctica. Es importante la práctica, la experiencia, pero también ir formándose. Entonces, para que se genere confianza en esos liderazgos, por un lado, está el ir formando mejores competencias, mejores líderes, es clave. Y creo que un programa del nivel de lo que tienen los programas de Harvard, da fuerza y va alimentando esas competencias. No es que genere un cambio y uno dice, oye, aquí no. Claro, no te transforma, no te cambia como ser humano, pero... Exactamente, pero sí va profundizando ciertos aspectos que las personas tienden. Y hay personas, no hablo por mí, hablo por los otros que están ahí, pero hay personas muy competentes, es un nivel muy rico donde la conversación, además, no solamente del programa, sino que de quienes participan es muy potente. Entonces también no está el alimentarse de este programa que fuimos Harvard, sino que también existe una alimentación bien rica respecto a los distintos participantes que hay bien diversos, que se realizan distintas cosas de distintos backgrounds. Entonces eso lo hace muy, muy interesante. Oye, bueno, tú nos decías que la enorme mayoría de quienes acceden a los créditos del Fondo Esperanza son mujeres, ¿cierto? En muchos casos son cuidadoras de sus hijos o de los adultos mayores que hay en las casas. ¿Cómo este trabajo puede aportar directamente al bienestar de la niñez en Chile, que es una cuestión tan importante para Colunga? Una de las principales razones por las que los niños son expulsados del sistema escolar en Chile tiene relación con la ausencia del jefe de hogar en la casa, ¿sí? Y cuando el mercado laboral en Chile es poco flexible, ¿sí? Es muy difícil, que yo voy a trabajar en la mañana, trabajo en la tarde, hay días en que necesito más flexibilidad, días que los niños salen más tarde, días que salen más temprano, es muy difícil emplearse en el mercado formal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Principalmente las mujeres quienes hacen cargo de los niños es emprender, ¿sí? Y el apoyar ese emprendimiento también tiene una segunda derivada, que no solamente apoyar el bienestar, el generar ingresos para esa familia, sino que por un lado está generando ingresos, pero por otro lado también se puede hacer cargo de ese niño. Entonces, por un lado, ese niño que va al colegio, cuando vuelve a la casa, tiene alguien que lo está cuidando, tiene alguien que se hace cargo, tiene alguien que lo apoya. Entonces, ahí esa combinación, es bien potente, no es directo en la niñez, pero también permite que el cuidador esté en la casa o que el cuidador esté acompañando a ese niño, y es una de las principales razones por las cuales los niños mejoran en el sistema escolar y permanecen en el sistema escolar. No son muchas veces que se habla que el niño deserta, no, muchas veces no es el niño quien deserta, sino que es el sistema quien lo expulsa. Claro, tiene más bien un rol pasivo que activo en dejar el colegio, en ese sentido una especie de víctima del sistema. Entonces estar ahí, el que pueda estar presente y el que pueda, y cuando tiene que generar ingresos y salir a las 7 de la mañana y volver a las 9 de la noche, ¿qué hago? No puedo, no está en prioridad mi hijo, emprendo. ¿Sí? Voy a ir a un financiamiento, no tengo acceso porque no tengo historial, soy informal, mis ventas son muy bajas. ¿Qué hago? Entonces, ahí organizaciones como Fondo Esperanza pueden apoyarla para que puedan, además de hacerse cargo del cuidado, también ser generadores de ingresos. Mario, y por último, conocemos la importancia de la sociedad civil en nuestras comunidades, en nuestro país, por el trabajo que realizan. Pero sigue habiendo, y quiero saber si compartes conmigo la premisa, una desconfianza en general hacia las organizaciones de la sociedad civil, o tú crees que tienen el lugar que merecen y que se valora, sobre todo además con escándalos que hemos tenido últimamente que las implican, como el caso Convenio? Sí, los escándalos claramente no ayudan mucho, eso no es, pero sí creo que existe,
O sea, hay un rol que ejerce la sociedad civil que no hay otro ente o sea, desde el punto de vista del Estado es imposible cumplirlo. O sea, hay organizaciones como lo que hace el Hogar de Cristo con los adultos mayores, ¿sí? Eso no lo hace el Estado, ¿sí? No es, o para el Estado es muy difícil poder hacerlo de forma directa. Entonces hay un conocimiento específico en la sociedad civil que es muy difícil que el Estado lo tenga. Entonces, si nos queremos hacer cargo, sobre todo hoy en día donde si bien, o sea, cuando uno ve los datos, la pobreza ha venido disminuyendo, todos los factores, quisiéramos que fuera mejor, pero uno ve, ¿sí? Pero también disminuye, pero hay focos de pobreza que permanecen y que son muy específicos. Y esa especificidad en la vulnerabilidad, muchas veces desde el Estado no es posible atenderlo. Entonces, desde ahí, organizaciones de la sociedad civil sí tienen ese conocimiento. Entonces, ¿cómo el Estado conversa con esas organizaciones, apoya a esas organizaciones, trabajan en conjunto para hacerse cargo es fundamental? O sea, si no, terminarían... O sea, los que hoy día están excluidos o sea, que lo que muchas veces pasa, terminan siendo aún más excluidos. Entonces, ¿cómo los incluimos? Sin sociedad civil veo muy difícil que se haga. El Estado cumple un rol, pero también junto con la sociedad civil. No es uno u otro, sino que o sea, hay un trabajo en conjunto que es fundamental. Muy bien, muchas gracias Mario por la conversación, mucho éxito. Gracias a ustedes. Y gracias a Colunga. No sé si se entiende. Yo hablo y digo, aquí no se entiende nada. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.